El tema que vamos a trabajar hoy es volatilidad. Este tema ya está relacionado con lo que es el modelo Black-Merton-Scholes que trabajaremos después. Por ahora es importante que puedan calcular la volatilidad a partir de una serie de datos que van a ser los valores de cierre de la acción que ustedes hayan elegido para el proyecto. Ahora voy a hacer el ejemplo con muy pocos datos, pero pues ya ustedes lo irán haciendo con diferente cantidad de datos. Para empezar, vamos a suponer entonces que tengo diferentes fechas y que tengo los valores de la acción al cierre con esas fechas. Acabo de hacer un ajuste porque había empezado a contarlas desde la segunda fecha, pero realmente voy a suponer que el 3 de febrero la acción al cierre fue de 45 pesos, el 4 de febrero de 47 y así, si se fijan, me estoy saltando 8 y 9 de febrero porque solamente estoy contando los días en que cotiza la bolsa. Eso es importante porque aquí vamos a trabajar con el año bursátil. Es importante considerar el número de datos que tenemos, entonces para eso voy a numerarlos y entonces tengo la numeración de estos datos y y en total tengo 8 datos. Digo, ya verán que bueno, la volatilidad pues depende de varias condiciones cuando es más exacta, pero finalmente la volatilidad finalmente lo que nos va a dar es como eh, de alguna forma la desviación estándar, pero anualizada bursátilmente. Esa sería de hecho la definición de volatilidad con la que vamos a trabajar. Es importante que presten atención a varias cosas. La primera es, los datos están ordenados desde el más antiguo al más reciente. Entonces, esto sería para saber cuál es la volatilidad para el 12 de febrero, para tener una idea de cómo va a ser el cambio proyectado de la acción. Digo, dadas las circunstancias que hemos estado viviendo últimamente, pues es claro que la volatilidad pues nos puede dar una idea, pero puede ser completamente errónea a partir de otras circunstancias. Entonces, en principio, si las circunstancias son más o menos estables, podemos suponer que la volatilidad pues se va a mantener más o menos, nos va a dar justamente la idea de cambio en el valor de la acción ya por sí misma, no a partir de todos los factores externos como los que estamos viviendo ahorita. Entonces, vamos a considerar, eh, vamos a tomar en cuenta la nomenclatura porque vamos a llegar a una fórmula. Para empezar, vamos a llamar SI a cada uno de los valores de la acción. Entonces, este I va a ir cambiando conforme la numeración que yo consideré. Entonces, por ejemplo, S1 sería 45, S2 sería 47, S3 46.5, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer una operación, que es una operación muy sencilla, y vamos a hacerla desde el segundo dato en adelante. Lo que vamos a hacer es que vamos a calcular la división entre cualquier dato, en este caso el dato 2, entre el dato 1. Entonces, ya que tengo los datos de esta manera, voy a hacer exactamente lo mismo dividiendo el dato 3 entre el dato 2. O sea, cada dato lo voy a dividir entre el inmediato anterior y por eso es importante el orden. Entonces, sí, tengo que cuidar que los datos estén ordenados del más antiguo al más nuevo. Y entonces, a partir de esto, yo puedo, pues, esta misma fórmula copiarla para todos. Si se fijan, aquí hay algo que es importante. La primera celda va vacía.
Entonces voy a tener datos nada más desde la segunda celda en adelante. Entonces esta es la primera parte para calcular la volatilidad. Entonces aquí lo que hice fue dividir SI más 1 entre SI. Esto es para cada valor de I, por lo tanto, divido S2 entre S1, S3 entre S2, S4 entre S3, que es tal cual todo lo que aparece aquí. Entonces, ya que tengo eso, está aquí la fórmula abajo para que la tengan presente de qué es lo que tienen que hacer con las operaciones. Luego vamos a calcularle logaritmo natural a cada uno de los valores que acabamos de obtener. Entonces, lo que vamos a hacer es, tenemos la fórmula tal cual del logaritmo natural, que es ln, y ponemos entre paréntesis pues la celda que está al lado. Y entonces con eso estamos calculando el logaritmo natural de SI más 1 entre SI. Entonces, ya que tenemos eso, también vamos a obtenerlo para toda la fila, porque hay que hacerlo para todos los valores, salvo para el que está en color naranja, que ese pues no lo consideramos. Entonces todo el tiempo vamos a trabajar con un dato menos de los que tenemos para ya las operaciones como tales, ¿no? Entonces vamos a arrastrar la fórmula para calcular entonces el logaritmo natural. Este logaritmo natural me va a dar, puede darme valores negativos, positivos o incluso cero, cuando es el caso de que el logaritmo me dé 1. Cuando el valor me da 1, realmente algo que me regreso nada más a considerar y que es importante que tomen en cuenta, es que lo que tenía en la columna de SI más 1 entre SI es realmente el cambio porcentual diario. Entonces, yo lo que tengo es que, por ejemplo, en el primer valor, que es 1.0444, lo que tengo es que hubo un cambio del 4.44% hacia arriba, ¿no? Porque subió, o sea, si es mayor que 1. Si es menor que 1, como es el caso de 47 a 46.5, pues el cambio fue de 120 y algo, 110 y algo, o sea, es muy, muy pequeño, ¿no? Puntos, o sea, lo que está cambiando porcentualmente con respecto al total. Entonces, siempre lo que estoy teniendo es un cambio porcentual de lo que tiene. Este valor que les estoy comentando, bueno, nada más para ser específico, lo puedo ver siempre comparado con el 1. Entonces, si quiero saber exactamente cómo es ese valor, pues lo que puedo hacer es, o sea, para saber el cambio porcentual y que lo vean, a 1 le voy a restar el valor, por ejemplo, el que tenía, el de 0.989362. Y entonces, como ese valor es menor que 1, lo que puedo ver es, aquí se me fue un paréntesis de más. Entonces, lo que puedo ver es que hay un cambio entonces del 1.06% hacia abajo. Entonces, cuando los valores son menores que 1, la diferencia con respecto a 1 me da el cambio del valor, el cambio porcentual del día de la acción. Y si es menor que 1, entonces ese cambio fue negativo. Y si es mayor que 1, pues ese cambio es positivo, pero todo el tiempo hay que compararlo con 1. Entonces ahí se puede ver directo, ¿no? Por ejemplo, la primera que tenía, de 45 a 47, pues puedo ver que hay un aumento, y es un aumento pues considerable. Todo el tiempo es con referencia al valor de la acción, entonces es 4.44 de aumento. Y lo que acabamos de ver ahorita, pues fue si de 47 a 46.5 hay una disminución. La disminución no es tan grande, pero es del 1%. Entonces, digo, esta operación nada más la hice
para que, vieran cuál es la interpretación, ¿no? Entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a trabajar con los logaritmos naturales de estos valores. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a considerar los valores tal cual ya con el logaritmo que acabamos de calcular, que es lo que tengo en la siguiente columna. Entonces, como se puede ver aquí, en la parte de abajo puse cuál es la fórmula de lo que estoy calculando, que es el logaritmo natural de SI más 1 entre SI, ¿no? Entonces, pero lo importante es que, bueno, a nivel celdas, que vayan viendo qué operación es la que se va haciendo. Entonces, ya que tengo el logaritmo de alguna forma, lo que me está dando es un cambio, es el cambio también, pero digamos en una escala distinta, que es la escala de los exponentes, finalmente, ¿no? O sea, es el cambio porcentual y, por ejemplo, cuando el logaritmo natural es 1, cuando el valor es 1, cuando el cambio porcentual es 1, por ejemplo, 46 entre 46 es 1, quiere decir que ahí no hubo cambio, o sea, del 6 de febrero al 7 de febrero, y por lo tanto, cuando calculo su logaritmo natural me da 0, entonces lo que me está diciendo es no hubo cambio, ¿no? En cambio, en los otros casos, ahí me está dando negativo cuando bajó, me está dando positivo cuando subió, y entonces tengo una escala donde puedo estar calculando los valores de una manera más directa. Entonces, vamos a calcular ahora el promedio de estos logaritmos. Entonces, vamos a hacerlo tal cual con la fórmula de promedio de Excel. Entonces, tal cual, bueno, le pongo promedio o average, dependiendo de en qué idioma tienen. Entonces, yo ya tengo promedio y voy a seleccionar todos los datos que quiero que calcule en el promedio. Bueno, en este caso, solamente quiero que calcule los datos que están, obviamente el amarillo no, y es importante, ¿no? Entonces ya tengo tal cual el promedio. A este valor que acabo de calcular, este valor es muy importante, lo voy a marcar de un color para que se note como muy claro. A este valor le voy a llamar U barra. Entonces, bueno, podría usar la notación de ponerle una barra arriba, pero por cuestiones prácticas de lo que estoy escribiendo ahorita, tal cual le voy a escribir la palabra barra, ¿no? Entonces, U barra en principio va a ser un valor que es muy pequeño. A veces incluso es .0000, no sé qué. O sea, finalmente lo que me está dando es el promedio del cambio diario del valor de la acción desde un punto de vista logarítmico. Entonces, ese valor es un valor importante porque va a ser el valor de referencia para ya calcular ahorita la volatilidad. Por cierto, ese valor puede dar positivo, puede dar negativo. Es muy raro que dé 0, pero también pudiera ser que diera 0. Pero entonces es importante que lo tomen en cuenta porque lo siguiente que vamos a hacer es que a cada dato de los que fui trabajando, de los que son como los logaritmos, que les voy a llamar específicamente a esos datos, les voy a llamar, para que sepan la notación, les voy a llamar U1, U2, U3. En este caso, voy a tener un valor menos de los que tenía de las S1, S2. Tenía S8, pero tengo nada más U7. O sea, voy a llegar, lo que va a ser, lo que le voy a llamar U, va a ser lo que es el logaritmo natural de SI más 1 entre SI. Entonces, por ejemplo, U1 va a ser
logaritmo natural de S2 entre S1. U2 va a ser logaritmo natural de S3 entre S2, etcétera, ¿no? Entonces, lo que voy a calcular ahora es la diferencia de cada uno de los datos con lo que llamé U barra, que es el promedio. Entonces, aquí va a ser importante fijarlo. Entonces, voy a usarlo como fórmula. Va a ser, voy a ponerlo entre paréntesis para empezar. Entonces, lo que llamé ahorita U1, le voy a restar lo que fue U barra, que es el valor que marqué, ¿no? Ahora, como ese valor lo voy a necesitar, le voy a poner un signo de pesos para fijarlo. En este caso, como voy a hacer el cambio de las celdas verticalmente, entonces nada más le pongo el signo de pesos antes de el número de renglón en el que se encuentra, ¿no? Entonces, con eso, si yo jalo la fórmula no se altera. Entonces, ahorita ya lo que hice fue el 0.0434851 menos 0.0077, ¿no? Excel lo hace solo, pero por cierto, es importante que tomen en cuenta que si U barra fuera negativo, pues como es menos y menos, realmente lo que tendría sería un valor más grande que el 0.4348. Digo, ahorita como fue positivo, es una resta real, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es que esto que tengo aquí, lo voy a jalar, pero es muy importante que fijen los datos. Si ustedes se fijan en cualquiera de las celdas, aparece restado U13, ¿no? Que es donde tengo el valor de U barra. Es bien importante que hagan eso y una vez que ya lo tienen, entonces, bueno, aquí para empezar lo que hicimos fue UI menos U barra. Ya que tengo hecha esta operación, ahora lo que voy a hacer es que voy a elevar al cuadrado cada resultado que me dio de UI menos U barra. Entonces, cada uno de ellos lo voy a elevar al cuadrado. Entonces, en este caso, acuérdense que en Excel pues siempre tengo que poner el igual cuando voy a poner una fórmula. Y entonces voy a tal cual elevarlo al cuadrado. Este es el símbolo para elevar al cuadrado. Si no lo encuentran, no lo tienen, le ponen, pues sería G3 por G3 y les va a dar lo mismo. Y si no, pues lo ponen como está aquí, G3 al cuadrado, ¿no? Esa sería la simbología en Excel. Y entonces, lo mismo que hemos hecho en todos los otros casos, también la fórmula pues la voy a jalar, ¿no? Entonces, en este caso, todos los valores los jalo. Aquí no tienen que ser, que depender del valor. Es muy importante que el resultado, todos los resultados me tienen que dar positivos aquí porque ya son cuadrados. Entonces, aquí sí, como es UI menos U barra al cuadrado, entonces todos los valores tienen que dar positivos. En la parte de abajo está la fórmula, que es UI menos U barra al cuadrado. Y ahora sí, con esa columna lo que voy a hacer es que voy a sumar todos los datos que están en la columna, tal cual. Ahorita solo es sumar, que es importante. Entonces, primero tengo la suma. Entonces voy a ir poniendo aquí pues las fórmulas de lo que voy a ir haciendo. Ya estamos por terminar, pero como pueden ver, digo, estamos haciendo paso por paso el cálculo de la volatilidad. Entonces, bueno, ahí está la fórmula, que sería la suma de UI menos U barra al cuadrado, que es el valor que acabamos de obtener. Ya que tenemos este valor, lo que vamos a hacer es que lo vamos a dividir entre una menos de las UIs que tenemos. Entonces, tenemos 7 UIs. Entonces, vamos a dividir este valor, esto que tenemos aquí, lo vamos a dividir entre 6 UIs.
pueden ponerlo de esta manera o pueden, en este caso, como tenía S1, S2, así hasta S8, pues restarle al número de datos que tenía originalmente 2. Y con eso ya, si lo ponen como fórmula, pues va a ir cambiando de forma inmediata. ¿No? Pero entonces en este caso voy a dividir ese valor, en este caso, entre n-2, suponiendo que tengo que mis valores de i están siendo los valores de la acción, ¿no? O lo puedo ver como 1 menos de las ui's que tengo. Entonces, primero entonces hago esa división. Entonces, aquí está la fórmula. Si suponemos que n es el número de días cotizados, que en este caso son 8, entonces voy a dividir entre 6. O si tuviera 20 días cotizados, pues voy a dividir entre 18. Entonces, esto es con respecto, si lo tomo en cuenta con los valores de i como los números de días cotizados, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, ya que tengo ese dato, lo que voy a hacer ahora es calcular la raíz cuadrada de esto. Entonces voy a tener tal cual, lo pongo como fórmula, como la fórmula es la raíz o square root, como prefieran, dependiendo obviamente de en qué idioma lo estén manejando su Excel. Y entonces ya que tienen, de hecho aquí por ejemplo no me lo reconoció, es importante a veces poner el acento, ¿no? A mí ahorita, por ejemplo, se me fue el acento y por eso no me lo reconoció. Entonces, entonces ya le pongo la raíz del valor y todo esto que estamos calculando finalmente acaba siendo la desviación estándar de las ui's, pero la desviación estándar muestral, ¿no? Entonces, con esto tenemos casi ya la volatilidad. Este dato nos estaría dando el valor diario del cambio, ¿no? El promedio del valor diario del cambio desde el punto de vista logarítmico. Pero nos falta todavía algo, que es lo último que vamos a hacer ya para obtener el valor de la volatilidad. Entonces, pues de lo que se trata es de multiplicar por raíz de 252. Ese número es muy importante porque ese número lo que me da es el número de días de un año bursátil. Entonces 252 es el número de días aproximado que se cotiza en cualquier bolsa y entonces vamos a multiplicarlo por raíz de 252. O sea, lo que estamos haciendo a la hora de tomar este valor, pues es anualizarlo. Entonces lo voy a multiplicar por la raíz de 252, el valor que ya tenía. Y entonces este valor que acabo de obtener es la volatilidad. Todo esto, digo, podrían hacerlo incluso en menos pasos, pero es muy importante que pues que vayan viendo paso por paso cómo fue obteniéndose para que ustedes sepan de dónde salió, ¿no? Entonces, este valor que acabamos de obtener es lo que se llama la volatilidad. Y la volatilidad, usualmente se usa la letra sigma pequeña para denotarla. Dentro de lo que vamos a hacer para el cálculo de Black-Merton-Scholes, la volatilidad va a ser un dato que es muy, muy importante. Entonces, vamos a calcularla en distintos periodos. El ejercicio del día de hoy va a ser de la empresa
cual ustedes van a trabajar, van a calcularme la volatilidad del mes de febrero completito, de esa empresa del mes de febrero pasado. Entonces, esto les va a servir porque ya también va a ser parte de su proyecto, y ahora sí lo van a subir como archivo de Excel ya todos sus datos. Entonces, pues esto es lo que vamos a trabajar ahorita. Entonces, bueno, nada más me falta ponerles cuál es la fórmula. Entonces, es el valor que habíamos obtenido antes, que era la raíz cuadrada de la suma de UI barra menos UI menos U barra al cuadrado entre n menos 2, multiplicado por la raíz de 252. El 252 es fijo porque siempre es el año bursátil, con esto estamos anualizando. Y algo que es muy importante también es la interpretación. Lo que estamos diciendo es que a partir de los 8 datos que tuvimos, nada más con esos 8 datos, por ejemplo, la proyección de cambio anual del valor de la acción sería del 54.14%. Entonces, este es un dato que es muy importante porque justo eso es lo que nos está dando y así lo vamos a interpretar. Entonces, bueno, con esto estaríamos terminando este tema, que es ya como la entrada pues a lo que veremos de Black Merton Scholes.